126º día del año. ¡Wow! Sí, cada vez se va haciendo esto más largo. Sean bienvenidos a Voces en la Eternidad, el tipo podcast en que cada catorcena estaremos debrayando un poco sobre la conejeada sin rumbo que es esta existencia. Yo soy Sagni el Conejo y hoy me acompaña Ekiel Balaur, el maestro Pokémon en las sombras. Hola Ekiel. Hola Sagni. ¿Listo para esta conejil cruzada? Claro que sí. Comenzamos. Hará unas semanas, el autobús en el que viajábamos fue detenido por un accidente. Resulta que un tráiler quiso ganar el paso sobre unas vías y el tren se lo llevó. Un día después, cuando vimos la noticia, había quien comentaba que aún no se sabía de quién fue la responsabilidad. Confieso que carezco de conocimientos profundos sobre trenes, pero asumo que frenar de emergencia debe ser más catastrófico de lo que lo es para un auto o un autobús. Por eso es que expresamente hay señalamientos que le dan siempre la prioridad de paso. Un tren no se detiene por nadie. Con una historia que se remonta al 1802 en Inglaterra y antecedentes rastreables incluso hasta la Grecia del siglo VI, ahí se hallaron raíles excavados en los caminos de roca, presuntamente utilizados para hacer circular carromatos sobre los que se colocaban los barcos que debían cruzar tierra hasta Corinto. Bien divertido eso de los barcos, siempre me hace pensar en sus simulacros de peleas navales para los romanos, una cosa así, pero bueno, no, hoy estamos hablando de trenes, señores, trenes, bien. Más adelante, en el siglo XVI, los encontramos en las minas de Transilvania. ¿Qué tal? Había otras cosas en Transilvania aparte de vampiros. Había trenes. Donde raíles de madera tendidos sobre los traqueteados caminos ayudaban a nivelarlos para permitir a carretas de tracción animal un mejor desplazamiento. Eran tan malos los caminos que tenían que ponerle raíles para que estuvieran más o menos niveladitos, porque si no, imagínate, pobre yunta nomás no podía arrastrar eso. Bueno, no era yunta, era un carro de bueyes, pero oye, sí, tenías que ponerles tablas para nivelar aquel asunto y que fuera por ahí la rueda de la carreta mientras los bueyes trajinaban acá en lo rocoso. ¡Qué fuerte, gente, qué fuerte! Para el siglo XVII, esta misma técnica es utilizada en Gran Bretaña para movilizar los vagones de carbón al río, cultivándose tanto en la materia que fueron mejorándolo paulatinamente, iniciando por el cambio de la madera en los raíles, o sea, pasaron de madera a metal fundido, y ellos fueron también los que implementaron el cambio de vías. La primera línea ferroviaria en México fue la del ferrocarril mexicano. Caray, ¿quién lo diría? Auspiciada por capital inglés, porque ya dijimos que los trenes venían de Gran Bretaña. Corría de la Ciudad de México a Veracruz, vía Orizaba, y con un ramal de Apizaco a Puebla. Fue inaugurada en toda su extensión por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en enero de 1873. Está ahí todo muy bonito, pero es en 1876 cuando Don Porfi... Don Porfi. Cuando Don Porfi le apuesta a la infraestructura y la inversión, convirtiendo a México por espacio de casi un siglo en un país ferrocarrilero. De hecho, Don Porfi se avienta su primer sexenio y le mete a la inversión a los trenes, además es capital nacional. Luego vienen los 4 años de alguien más y regresa Don Porfi otra vez al poder para consolidarse y ser el dictador que todos recordamos. Y ahí es cuando la cosa se empieza a poner chueca, porque ya no solo mantiene el capital nacional, sino que ya entra Norteamérica, ya entran otros inversionistas, Francia, y ya Norteamérica, Inglaterra también, sí, Inglaterra. Entonces ya se empieza a poner esa cosa más turbia y sospechosa y ya no funciona tan bonito. Sí, bueno, recordemos todo lo que fue Don Porfi. Por un lado, un montón de cosas buenas, por otro lado, como todo, un montón de cosas malas. Tal vez después hablemos de Don Porfi, pero ahorita solo trenes. Solo trenes, muy bien. Aunque pensando en Don Porfi, justo me viene la batalla del 5 de mayo y pienso en Don Porfirio, porque ahí era general, o sea, ahí todavía no era nuestro presidente, era general.
ahí liderando las huestes oaxaqueñas, una cosa. Hablaremos en algún momento más de cosas así de divertidas. En fin, hoy en día los trenes están más enfocados en el transporte de carga debido, entre otras cosas, a que se ha demostrado que su punto fuerte es mover cosas muy pesadas a mucha velocidad. Honestamente, si tuviera que describir con una palabra al tren, lo llamaría imponente. El día del accidente que les comentaba, a la hora de tomar una ruta alterna, tuvimos que cruzar las vías y por ende el tren detenido en ellas. Mi impresión siempre ha sido la de una mole de metal rápida y pesada. Desarmadores en movimiento. Nada que se les cruce termina entero. Por eso son desarmadores. Un objeto que emana tal poder que incluso es sinónimo del mismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la descripción de un superhéroe que tiene la fuerza de un tren o es más rápido que un tren? Su presencia es tan abrumadora que permanece indeleble en la memoria de quienes han compartido un pedazo de su historia con ellos. Las personas recuerdan eternamente dónde pasaba el tren. Una mañana, un par de días después del trenazo, salí de casa y mientras caminaba escuché el silbato del tren. No es habitual, ya que las vías se encuentran a una distancia bastante considerable, pero en ocasiones supongo que se da el cuadro de silencio apropiado para que el sonido viaje. Ese día decidí el tema de este programa. Al final de la misma semana llegó el estreno de la película de Kimetsu no Yaiba, El Tren Infinito, afianzando más mi decisión. Es muy emotivo pensar en la cantidad de trenes con un protagónico que encontramos en diferentes obras. Literarias, del séptimo arte, en fin, hay trenes para todos los gustos. Sí, hay trenes para todos los gustos. Algo importantes, como el caso de la película que les comento, momentos decisivos, como en el caso de la peli del Protegido, donde es el accidente de tren lo que lo desencadena todo, generando la revelación. La revelación, señores. Por cierto, que si no han visto El Protegido, véanla. Ya tiene 2 secuelas y las 2 son muy buenas, entonces véanlas. Es Bruce Willis. Grandes escenas de acción como en Misión Imposible y el helicóptero. Sí. Es que lo del helicóptero es brutal. O la matanza en el vagón en la serie de American Gods. Hasta eso, ahí no me quejo, tanto en el libro como en la serie amarró bien el destripadero. Sí, mucha sangre, muchas tripas. El tren como un compañero eterno, como es el caso de los estudiantes de Hogwarts con su expreso. Todo el mundo ama su maquinota. Claro que sí, el expreso en la plataforma 9 3/4. O de sinfín de historias de circo, viniéndome a la mente así de rápido, la cigüeña llegando a entregar bebés en Dumbo. Oh, cierto. Llega el tren a entregar bebés. Llega a entregar bebés. Y el destino final de Alex y sus amigos en Madagascar. No la vean, pero sí, terminan en un circo. Iba en un tren de cirqueros haciéndose de nuevos amigos. Pero no es buena. En 1985, Steven Spielberg decide crear y producir una serie llamada Historias Asombrosas. El primer capítulo se titula El Tren Fantasma y trata sobre una familia que ha comprado una nueva vivienda y llevan al abuelo a vivir con ellos. El nieto lo adora porque el anciano siempre está lleno de historias viejas, pero esta vez el terreno le ha traído la más importante de ellas. Con calma le cuenta que cuando era niño justo por aquel lugar pasaba un tren. A él le gustaba observarlo y un día finalmente tuvo oportunidad de viajar en él. Mientras lo esperaba, el niño pegó la oreja a las vías para escuchar qué tan lejos estaba, y entonces se quedó dormido. Cuando el tren llegó, quiso frenar, porque ve el niño dormido en las vías, y eso lo descarriló, provocando la muerte de todos sus pasajeros. El tiempo ha pasado y el anciano sabe que su hora ha llegado. El tren irá a recogerlo. Esa noche, de manera asombrosa, haciendo gala del título de la serie, el tren fantasma atraviesa la casa y se detiene para recoger el último pasajero que le faltaba. Vi ese programa probablemente en mi primera década y nunca lo he olvidado. El argumento del viejo abuelo está diseñado para generarte nostalgia. ¿Recuerdan el siglo que les comenté que había convertido este país en ferrocarrilero? Pues muchos conservamos historias de abuelos y trenes. Por ejemplo, la Orden 66
nos regaló una colaboración sobre el tema. Vamos a escucharla. ¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos nuevamente a una colaboración más de la Orden 66 con Voces de la Eternidad. Desde este plano del universo les saluda Gela con el tema de trenes. Para mí es un tema realmente fascinante. Ya desde que la tierna infancia yo tuve mucho contacto con los ferrocarriles, dado que pues la cercanía que tenía mi hogar con las vías del tren pues me dio para tener muchas aventuras, muchos recuerdos. Parte de ellos es la visita que tenía todas las tardes con mi abuelo, que venía regresando del trabajo, y puntualmente nos acomodábamos en una parte muy cercana a las vías, y con él me divertía poniendo piedras sobre las vías, poniendo monedas, simplemente viendo pasar la maquinaria. Y es un recuerdo altamente nostálgico, ya que trae a mi memoria y lo adereza justamente con el olor de los cigarrillos faros, que eran muy fuertes, muy conocidos en la época, y era lo que siempre consumía mi abuelo mientras pasaba esas tardes conmigo. Ya pasados los años, tuve la oportunidad con la pandilla de pequeños que vivíamos cerca de esta zona de tener muchísimas aventuras. Una de ellas, y creo que la más conocida de todos los que pudimos estar cerca de las vías del tren, era pues lanzarle cosas a los vagones mientras pasaba. También, ¿por qué no saludar a la máquina principal? No sin antes olvidar también las aventuras tal vez más épicas a esa edad, que difícilmente algunos conocerán o que no necesariamente habrán vivido, que es subirte al tren mientras está en movimiento, obviamente, para subir el grado de dificultad, de tal suerte que la pandilla, obviamente en compañía de mi hermana, ya cuando estaba un poco más grande, en eso pasábamos las tardes, ¿no? Esperábamos a que pasara, ya que tenía una cierta velocidad, corríamos al lado del tren o el ferrocarril, casi siempre alcanzando el cabús, y nos subíamos y avanzábamos unos cuantos metros, fascinados. La velocidad nunca fue un impedimento para esta aventura, pero como todo tenía un fin y había que bajarse. Y aquí es donde venía lo interesante, ya que de las primeras cicatrices de batalla que, como todo buen infante, presumes con tu grupo de amigos o tus primos en las fiestas, justamente era bajarnos del ferrocarril en velocidad, sin saber cómo, obviamente, sin ser un doble de riesgo, pues con un salto. Y gracias a que toda la vía estaba pues llena de estas piedritas tan características, pues bueno, no solo eran rodillas raspadas, codos raspados, alguna nariz hinchada por ahí, algún moretón, pero gracias a los dioses estábamos hechos de plástico en ese momento, y en realidad no hubo ninguna situación que lamentar. Fueron grandes aventuras, fue algo fantástico, fue una parte de la infancia que no puedo olvidar, y que bueno, en este momento comparto con ustedes. Ya pasados más los años, todas estas aventuras, para darles un poco de contexto, fueron en la delegación Magdalena Contreras, pueblito mágico, muy pintoresco, que dependía bastante de la transacción que se hacía con el tren. Muchos que conozcan la ruta del Ferrocarril Federal de Cuernavaca, pues verán que pasa por muchos panteones, pasa por varios mercados emblemáticos. Aquí en este caso, pues también en estas correrías de chamacos, antes de que desapareciera el ferrocarril, por las tardes de lluvia que no nos dejaban salir o por alguna cosa estábamos encerrados, pues los alcanzábamos a ver el ferrocarril desde nuestra ventana. Fotos épicas para la memoria, y también era fascinante poder convivir con los más viejos de la colonia, los más
antiguos que habían visto cómo se ponían los durmientes, cómo era el tirado de vías. Estamos hablando de 1950, 1940. No quisiera manejar la época de la revolución, aunque algunas peluquerías de la zona sí tienen fotos del ferrocarril por estos tiempos. Sus leyendas que nos transmitían que por las noches el que pasaba de noche traía demonios, traía fantasmas, había brujas que conducían el ferrocarril. En fin, una mitología, una atmósfera que se creaba alrededor del ferrocarril que traía mucha felicidad. Llegado el momento, como les decía, pues quitaron todo esto, lo dejaron tal cual como esta parte de la ciclovía. Usaron algunas de las casas o los puntos de recarga como una pequeña especie de museo, cafetería, que realmente no tuvieron mucho éxito. Todo venía, o toda esta nueva forma de ponerle parques está ilustrada de alguna manera, digamos, con motivos del tren, del ferrocarril, con murales, pero la realidad es que ya no son los mismos tiempos. Antes había respeto, había forma de cuidar las cosas. Ahorita todo está en esta zona, por lo menos, muy vandalizado, y de alguna manera pues le quita mucho la mística a lo que representaba el ferrocarril. Sin más, esta máquina en mí causó muchísimo impacto, desde crearle historias, dibujarlo, como no, tener alguna playera, alguna ficha del ferrocarril que llegué a conseguir, alguna foto de archivo, sobre todo para portadas de discos de música propia que tal vez nunca llegue. Pero en fin, fue una aventura tremenda. Agradezco de antemano la oportunidad para poderles expresar este recuerdo. Sin más por el momento, se despide Gela de la Orden 66 para Voces en la Eternidad. Muchas gracias, Zach. Ha sido preciosa. Muchas gracias, Gela. Y así como escuchamos estas historias del ferrocarril del sur, aquí tú también tienes las tuyas del ferrocarril del norte, ¿verdad? Claro. Nosotros vivíamos a una cuadra de las vías del tren. Pasaba justo detrás, con horarios tan específicos que marcabas tus días con los cruces del tren. Pero no todo era bonito y bueno. Dos historias o recuerdos que tengo yo es que justo en la contraesquina, lejos de donde se encontraba el cruce vehicular, había una pequeña caseta en la que abordaban pasajeros, cuando en aquel entonces todavía había trenes de pasajeros. El tren se detenía ahí, parando el tráfico, y permitía a personas abordar y desembarcar con diferentes destinos. Algunos iban para Veracruz, yendo hacia el sur, otros iban para el norte, la verdad no recuerdo bien a dónde, pero era una parada obligada hasta que los trenes de pasajeros dejaron de existir. También tenemos una historia un poquito más escabrosa. En ese mismo cruce, un poco más adelante, tal vez un poco más atrás, unos años, cuando mi abuelo era todavía residente de la recién formada colonia, fue testigo de un aparatoso accidente de ferrocarril que dejó cientos de muertos. El tren, por circunstancias que no me quedan muy claras, terminó descarrilando, llevándose no solo a los pasajeros que traía encima, sino a una cantidad increíble de vehículos alrededor, puesto que algunas de las ruedas del convoy terminaron desprendiéndose de sus vagones y aplastando vehículos y personas a su paso. Eso es tener muy mala suerte. Vísceras y sangre por todas partes. Una masacre de magnitudes increíbles. La verdad, a ciencia cierta, nunca me he detenido a analizar y a investigar la historia por mi cuenta, pero mi abuelo nos la contaba muy vívidamente. Entonces, siendo niños,
uno tendría a creerle a los adultos que les contaban ese tipo de historias. Por lo que también se decía que dentro de esas vías, en las noches, podías tener un encuentro cercano con algún fantasma de aquellos desdichados que murieron ese día en el accidente del tren. ¡Qué horror! Sí, la verdad que sí. Algunos también decían que cada durmiente de nuevo de los que pusieron era una tumba para todas aquellas personas que fallecieron ahí. Súper creepy. Sí, era una historia bastante turbia. Y es que esas maquinotas son de cuidado. Ahí tienen que hace 20 años, en Ohio, se suscitó un incidente conocido como los 8 locos. Un buen día, un fulano decidió corregir un cambio de vía incorrecto bajándose de su locomotora, con tan mala suerte que no pudo volver a subir a ella. Para acabarla, el tren iba con los frenos desconectados, porque es un procedimiento habitual a la hora del cambio de vagones, desconectarlos y volverlos a enchufar. Pero antes de arrancar, no los conectó de nuevo, ¿no? La negligencia de la gente, entonces no los conectó de nuevo. Ya saben, una de esas cositas que uno cree que no va a pasar nada y tómala. Tardaron 2 horas en lograr alcanzar al tren que corría desbocado por las vías con un cargamento de químicos peligrosos. Súper. Bomba de tiempo. Sí, o sea, cuando te pones a pensarlo, de hecho se llaman los 8 locos porque el tren era el 8888. Wow. Entonces, así, se les fue el tren. Cargado de químicos. O sea, ¿no? Negligencia total. Casi 10 años más tarde, la historia inspiró una de mis películas. Lleva por título Imparable y es protagonizada por Denzel Washington y Chris Pine. Francamente, cuando vi que estaba basada en hechos reales, me imaginé que le habían agregado cosas para darle más drama. Pero en realidad resulta que la historia sí fue así. Con todo y el intento del helicóptero y la cosa. Eso sí ya fue eso sí ya muy hollywoodense. Sí, lo del helicóptero ya fue como muy hollywoodense también, asumo yo, porque la película está grabada en 2010, entonces ya podías pensar en la tecnología de, ay sí, llevamos al fulano ahí colgado, o el helicóptero se puede acercar con tanta precisión. Y pues en realidad lo que pasó en el 2001, entonces sí, eran unos años de diferencia. Yo diría bastante años. Simplemente ahorita ves la película y los celulares que manejan son los viejos Nokia de carpetita que se les caen en cualquier lado y siguen aguantando, cuando ahorita no puedes hacer eso con un smartphone porque ya chupó faros tu pantalla. Sí, bueno, celulares antes, celulares ahora, los indestructibles versus los más frágiles. Exactamente, entonces pues no sé si todas las maniobras guajironas del helicóptero y eso, pero lo que sí pasó fue que sí agarraron a 2 fulanos, que uno era veterano como de 30 y tantos años, el otro apenas llevaba 1 año, o sea iba empezando, y les dijeron, no pues descarguen y agarren su locomotora y vayan a perseguir al otro tren. Persiguieron al otro tren, lo alcanzaron, enchufaron la parte de atrás y luego empezaron a alternar entre la velocidad y el freno para tratar de detener al tren, al 88, mientras alguien más corría al lado de la locomotora hasta que pudo subirse, y ya que pudo subirse, entonces pues ya lo paró. Pero dos horas persiguiendo un tren fugitivo. 2 horas en los que un tren se convirtió en un animal salvaje y corría desbocado por sus vías. Entonces, pues, mucha negligencia y mucha mala suerte para que algo así pase. Por otro lado, ya por el 84, Andrew Lloyd Webber estrenaba un bonito cuento musical en que varios trenes se disputan una carrera, y lo llamó Expreso Astral. No me detendré demasiado en contarles la admiración que le dedico a todo grupo de actores que se rifa en cantar y bailar en patines con vestuario súper pesado. No. Lo que quiero destacar en la historia es la gracia de enfrentar a trenes de vapor contra trenes de diésel y el modernísimo tren eléctrico.
porque creo que nos habla de evolución y particularmente ese es el mensaje que me gusta de ese musical, independientemente termina ganando el Tren de Vapor porque la magia del guión y es así como que más bonito, ¿verdad? Sí, claro. Creo que el que te dé la pauta de cómo han ido evolucionando es bastante lindo. Hoy en día, sobre todo, muchos no usamos trenes como tal, porque al menos, por ejemplo, aquí en México el tren de pasajeros ya no es muy utilizado. Hay unos cuantos y rutas como muy locales, o sea, estamos hablando de recorridos de 40 minutos. Pero del otro lado del charco, Europa, Asia, sí lo utilizan y lo utilizan bastante, pero son eléctricos. Entonces, pues lo que más tenemos por acá en todo caso sería el metro, que también cuenta como un tren eléctrico. Y creo que de la misma forma lo hemos llenado de vivencias y de historias. Tal vez, cuando esta realidad sea pasado, imprimamos a nuestras historias la nostalgia que las voces de nuestros ancestros imprimían a las suyas. Viajes, sueños, inauguraciones y tristes descarrilamientos, como el de Santiago de Compostela en 2013, o tristemente al momento de grabar esto, el de la línea 12 en Ciudad de México. Historias de vida, de muerte, de suerte y de coincidencias. Coincidencias como el encuentro una tarde de sábado pandemoniado en un Walmart de 6 personas que no se habían mirado en años porque ya saben, las agendas nomás no cuadraban y el tren de la vida llevaba rutas alternas, demostrándonos que sin importar eso, las líneas siguen teniendo estaciones compartidas. Entonces, pues les mando un saludo para esos compañeros de vía. Así que recuerden que en este mundo no existen las coincidencias, solo existe lo inevitable. Cuídense mucho de lo inevitable. Esto fue Voces en la Eternidad con Sagni el Conejo y con Equil. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Bye Hasta bye. la próxima.